Mensaje para tu corazón. Aquí iniciamos. Gloria a Jesucristo, que el Señor me los bendiga en esta preciosa noche, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los televidentes que están escuchando este canal, y damos gracias por la invitación a nuestro hermano Pastor Guido León y a su digna esposa, a nuestra hermana Fanny Cepeda, y a cada uno de los miembros de este ministerio. Amén. Muchas gracias, y en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Bueno, mi nombre ya lo dijeron, yo soy de la Iglesia Esposa del Cordero y soy del Ministerio de Evangelización Generación al Rescate. Estamos trabajando en la obra del Señor, predicando en las calles, en los hogares, de diferentes formas, porque esto es lo que Dios ha mandado en estos últimos tiempos. Sabemos cada uno de nosotros que en estos últimos tiempos hay que correr, no hay que estar yendo a paso, sino hay que correr, ¿no es cierto? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 1, versos 10. Gloria a Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en esta noche. Y dice Primera de Corintios, capítulo 1, versos 10, dice: hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo unos con otros, para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. En esta noche vamos a hablar con un pequeño tema que dice propósitos de la iglesia. Gracias al Señor Todopoderoso, Dios nos ha escogido, Dios nos ha dado la salvación y la vida eterna nos espera a sus hijos, pero debemos entender y debemos comprender cuáles son los propósitos de la iglesia en estos últimos tiempos. Amén. Gloria a Jesucristo. Cuando una iglesia se define claramente su destino, todos debemos estar dispuestos a subirnos a bordo. La razón es que todos estamos buscando algo que le dé significado, propósito y dirección a nuestras vidas. Amén. La clave para la armonía de la iglesia es estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corintios, y dice que en ese tiempo también había algún malentendido en ese lugar, había divisiones, había situaciones que no estaban bien, que no estaban unánimes en el pueblo del Señor, porque unos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Pedro. Pero para la iglesia de Jesucristo solamente tenemos un propósito. Hoy en día, en los últimos tiempos, la iglesia muchas veces no ha entendido estos propósitos. El único propósito de la iglesia en estos últimos tiempos es ir al reino de los cielos, llevar a las familias, llevar a las personas de nuestro alrededor y estar unidos. Pero muchas veces hay iglesias que tal vez no ha entendido esta parte, no ha entendido el propósito, la dirección de Dios, y a veces viven tal vez desenfocados, desunidos, pensando en tal vez en cada uno de ellos o en cada uno de los propósitos de cada iglesia. Pero la iglesia en global tenemos que entender que solamente el propósito de Dios es que nosotros vivamos para Él, vivamos conforme a Él, vivamos en obediencia a Él, y así para poder ir al reino de los cielos. Amén.
Aleluya. Gloria a Jesucristo. Pero una iglesia movida por un propósito está comprometida a cumplir con las tareas que Cristo le ordenó a la iglesia. Una iglesia con propósito, una iglesia comprometida es cumplir con la tarea que mandó Cristo Jesús, que ordenó a la iglesia de Jesucristo. Hay dos grandes pasajes de las Escrituras donde nos declara firmemente, a pesar que hay muchos pasajes, pero en estos dos declaran firmemente sobre el propósito de la iglesia. Y vemos en el libro de San Mateo capítulo 22 versos 37 al 40 acerca del gran mandamiento. Cada uno de nosotros conocemos esta parte de las Escrituras. Dice, ¿no es cierto? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto manda el Señor. Si una iglesia que es comprometida tiene que entender que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amar con el corazón, con la mente, con el alma, con todas las fuerzas. Y otro de los mandamientos que Jesucristo dejó es la gran comisión. Aleluya. Y eso está en el libro de Mateo capítulo 28 versos 19 al 20. Y vamos a ver el primer propósito que Cristo dejó a su iglesia es amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y este propósito es adorar en espíritu y en verdad. Expresar nuestro amor hacia Dios. Expresar los sentimientos más profundos de nuestro corazón hacia Dios. Y esto es un gran mandamiento para la iglesia de Jesucristo. Este es un gran mandamiento para la iglesia del Señor. Y el propósito número 2 es: ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios podemos ver que si uno no ama a Dios con todo corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, no puede amar al prójimo. Es necesario que amemos a Dios Todopoderoso con todo. Es necesario que la iglesia de Jesucristo amemos a Dios y luego al prójimo. Cuando amamos a Dios, amamos al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Los que están alrededor de nosotros, los que están alrededor de su hogar, los que están alrededor tal vez de su ciudad. Y cuando alguien ama a Dios con todo su corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, entonces ama al prójimo. Y dice, este propósito es ministerio. La iglesia existe para ministrar a la gente. Debe ministrar a toda clase de necesidades, tanto como espiritual, como emocionalmente, físicamente. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Aquel que ama a Dios de los cielos también ama a su prójimo. Por eso en esta noche este canal es un canal de bendición, donde están alcanzando a muchas vidas en muchos lugares, en muchos hogares, en muchas ciudades, porque esta familia, esta casa ha entendido que el amor de Dios es grande, y como el amor de Dios es grande en sus corazones,
entonces están haciendo este amor maravilloso que es amar al prójimo. No es fácil seguir, no es fácil, pero cuando alguien entiende el amor hacia Dios, entiende el amor al prójimo. Cuando alguien entiende, cuando alguien ama a Dios, entonces el propósito es amar a su prójimo, llevar hacia la salvación, llevar hacia la vida eterna. Y es por eso que en esta noche la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente, hay muchas vidas en estos últimos tiempos que están devastados, su familia, tal vez están necesitados de una sanidad, tal vez necesidades económicas, pero esta casa ha entendido que el amor de Dios es grande y por eso en esta noche está aquí, abierto las puertas, este canal para que usted escuche esta palabra, este mensaje del Padre del cielo. Amén, aleluya. El propósito número 3 es, dice, id y haced discípulos. A este propósito se llama evangelismo. Llevar al evangelio a muchos lugares. La iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Es responsable de todo cristiano a compartir las buenas nuevas. Alguien que ama a Dios, alguien que conoce a Dios profundamente, ese hermano, esa hermana, comparte la palabra de Dios, comparte las buenas nuevas, comparte la salvación y la vida eterna. Amado hermano, amada hermana, es el tiempo de compartir la palabra de Dios. Es tiempo de salir a las calles a entregar tratados. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de decir que Cristo viene. Hoy vemos los tiempos peligrosos. Cómo están las calles, cómo está la situación en nuestra ciudad. Y es necesario evangelizar. Es necesario hablar las nuevas buenas de Jesucristo, aleluya. Para eso es la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia tal vez no es de quedar dentro de las 4 paredes. Decir yo soy salvo, yo me voy al cielo, pero el resto, ¿dónde está la familia? ¿Dónde están las personas? Los prójimos. Hacia allá debemos alcanzar, aleluya. Esa es la meta, el propósito de la iglesia. Predicar el evangelio de Jesucristo y decir que Cristo viene, Cristo está a la puerta. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Es el tiempo, no es el tiempo de dormir. No es el tiempo de caminar a pasos, es el tiempo de correr, aleluya. Es el tiempo que hay que apresurar en estos últimos tiempos. Sabemos que el enemigo ha salido con furia a matar, a robar, a destruir a la familia, a la juventud. Sobre todo podemos ver hoy en día cómo la juventud es destruida por las drogas, por el alcoholismo, por el sicariato. Hoy en día usted puede ver un niño de 12, 13, 14 años. Está en el sicariato matando personas. Es porque la iglesia se ha quedado dormida. Es que la iglesia no ha entendido el propósito del cielo, aleluya. Y es por eso que está pasando esto en estos últimos tiempos.
Pero una vez más, Dios nos recuerda a la iglesia de Jesucristo que debemos seguir hablando la palabra de Dios, que debemos seguir proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. El propósito número 4 dice, bautizándolos. Este propósito se llama comunión. No solo simboliza nuestra nueva vida en Cristo, sino que hace visible la incorporación de una persona al cuerpo de Cristo. La iglesia que tiene este propósito bautiza a las personas que vienen, busca a las personas, ama a las personas y los hace unir a un solo cuerpo, al cuerpo de Jesucristo. Amén. Propósito número 5 dice, enseñándoles que guarden. Este propósito se llama discipulado. La iglesia existe para edificar y educar al pueblo de Dios. Hoy en día hay que educar a la iglesia de Jesucristo. Hay que discipular al pueblo de Dios. Hay que discipular desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Dice la palabra del Señor que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. A veces la iglesia no ha enseñado, no ha educado, no ha discipulado. Es por eso que muchas veces hay cristianos que se apartan del Señor, porque son niños espiritualmente. Pasan 15, 20, 30 años y aún siguen siendo niños, porque no han sido educados, porque no han sido discipulados. Pero la iglesia que tiene los propósitos del reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, enseña, discipula a los hermanos, disipula a la juventud, disipula, enseña a las mujeres, aún a los niños. Aleluya. Ese es el verdadero propósito de la iglesia de Jesucristo. A cambiar sus pensamientos, a cambiar sus sentimientos, porque solamente la palabra de Dios cambia, transforma al hombre, al ser humano. Solamente la palabra de Dios cambia a las personas. Aleluya. No hay amigo, no hay personas que puedan cambiar. No hay sabiduría de esta tierra que pueda cambiar, sino la palabra de Dios transforma, cambia al hombre. Pero cuando alguien enseña, cuando alguien disipula, cuando alguien está ahí constantemente enseñando, hay mucha juventud que hoy en día no ha entendido, porque no quiere aprender la palabra de Dios, porque no quiere ser discipulado. Pero gloria a Dios, aquellos jóvenes que hoy en día están bajo el propósito de Dios, que están aprendiendo la palabra, que están predicando, que están cantando, adorando al Rey de los cielos. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesucristo. Libro de Colosenses 1:28. Aleluya, dice así: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. La iglesia que tiene el propósito, conoce el propósito de Dios, va a entregar al Dios de los cielos cristianos maduros en Cristo. Aleluya. Cristianos que van a ser verdaderamente cambiados, transformados. Esto es el que entiende el propósito de Dios. Un gran
compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión, hará crecer una gran iglesia. Cuando alguien entiende este propósito, estos dos propósitos que Cristo dejó, de amar a Dios sobre todas las cosas y de llevar la palabra, la gran comisión, dice que hará crecer una gran iglesia, hará crecer una gran familia, hará crecer un gran ministerio. Amén. Ese es el propósito de Dios para la iglesia de Jesucristo. Y es el tiempo de crecer. Es el tiempo de crecer. Es el tiempo de seguir adelante en estos últimos tiempos. Aleluya. Bendecimos esta noche a cada una de las personas que están oyendo esta transmisión. Amados amigos, Cristo los ama. Cristo quiere dar vida, salvación, vida eterna. En estos últimos tiempos, Cristo está a la puerta, está llamando. Y el propósito de la iglesia es que usted sea para Cristo. Damos gracias a nuestro Dios en esta noche por su bendita palabra. Que Dios haga la obra ahí en sus corazones. Y bendito sea el nombre del Señor. Agradecemos este ministerio. Gracias a Dios. Dios está aquí. Dios está con esta familia de Dios. Agradecemos por esta invitación maravillosa. Y vamos a orar por la palabra de Dios. Bendito Dios, buen Padre Celestial, en esta noche. Gracias, maravilloso Dios, poderoso Señor, por tu bendita palabra. Porque, Señor, el propósito de la iglesia, Padre, es de amarte sobre todas las cosas. Y amar, Señor, a la gente, Padre, que está, Señor, sin Cristo, sin esperanza. Padre maravilloso, gracias. Bendice, Señor amado, cada vida, a cada corazón que ha escuchado este mensaje. Bendice, Padre, este lugar, bendice este ministerio, bendice, Señor, a los pastores de este lugar, Padre. Gracias, Señor, porque ellos han entendido, Señor, el propósito tuyo, el propósito del reino, Padre. Padre, síguelos bendiciendo, síguelos guiando, Padre. Síguelos, Padre, enseñando, Padre, revelando, Señor, el reino de Dios, Padre, sobre ellos, Padre. Gracias, mi Rey amado, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.